Estimados participantes, continuando con el desarrollo del curso, ahora veremos este tema denominado investigación y reporte de incidentes, el cual es un tema relevante puesto que en toda actividad minera siempre se van a presentar incidentes y accidentes en las labores cotidianas. Por ello es importante determinar el por qué se originan esos tipos de eventos no deseados que perjudican a la organización y sobre todo a los trabajadores. Entonces vamos a desarrollar a través de este curso, como primera parte, una introducción al curso, los objetivos, algunas terminologías y definiciones usadas en este tema y que debemos tener presente para comprender en su verdadera magnitud el tema de investigación de incidentes. También debemos tener en cuenta los aspectos legales, basados en el Decreto Supremo 055, Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. Luego pasaremos a ver algunos factores de los incidentes, una metodología de investigación recomendada, algunas técnicas y recomendaciones para la recopilación de evidencias. Finalmente, un pequeño apartado acerca del análisis y corrección de incidentes. Entonces, vamos con la primera parte, que es la introducción. En esta parte diremos que es muy importante llegar a determinar las verdaderas causas que dieron motivo a la ocurrencia de un incidente. Entonces, descubriendo las causas podremos realizar las medidas de control para que estos eventos no vuelvan a repetirse. Por ello, la investigación de incidentes es una herramienta fundamental para controlar las condiciones de trabajo, y permite obtener a la empresa información valiosísima para evitar accidentes futuros. En ningún caso esta investigación servirá para buscar culpables, sino la no repetición de estos eventos. Los incidentes se investigan para determinar el qué, cómo y por qué sucedió un incidente, y en base a ello plantear planes de acción para controlar o eliminar las causas de los incidentes, y evitar que vuelvan a ocurrir, y para esto, debemos seguir metodologías adecuadas para encontrar las verdaderas causas de los incidentes. Habiendo culminado con la parte introductoria, veremos cuáles son los objetivos del curso. Los objetivos del curso son pues, establecer lineamientos básicos y la metodología a seguir para la gestión y control de los accidentes e incidentes, además, brindar al supervisor y al trabajador conocimientos, principios y técnicas de investigación de accidentes, asimismo, qué hacer ante la ocurrencia de un incidente. Veremos ahora algunas terminologías que nos permitirán comprender a su totalidad el contenido del presente curso. El término principal de este tema, incidente, según el Decreto Supremo 055, Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, un incidente es un suceso inesperado relacionado con el trabajo, que puede o no resultar en daños a la salud. En el sentido más amplio, incidente involucra todo tipo de accidente de trabajo. Mientras que, un accidente de trabajo es un incidente o suceso repentino que sobreviene por causa del trabajo, aún fuera del lugar y horas en que aquel se realiza, bajo órdenes del empleador, y que produzca un daño, una lesión, una invalidez o la muerte. Todo accidente está catalogado dentro de la categoría de incidente, sin embargo, la diferencia es que en este ya ocurrió un daño. Los accidentes de trabajo, según su gravedad, son clasificados en tres: accidente leve, accidente incapacitante y accidente mortal. En caso de los accidentes denominados leves, es una lesión simple, con una evaluación médica que a más tardar el trabajador retorna a sus labores habituales, al siguiente día. En el segundo grupo tenemos los accidentes incapacitantes. Es un suceso cuya lesión resulta en una evaluación médica que da lugar a un descanso médico para la persona lesionada. En este caso tenemos tres grupos: accidentes con incapacidad parcial permanente, total permanente y total temporal, que ya iremos explicando más adelante. Finalmente el tercer grupo, denominado accidente mortal, el cual es un suceso cuyas lesiones dan lugar a la muerte del trabajador. Vamos a definir a continuación la subclasificación de los accidentes incapacitantes. ¿A qué denominamos accidente con incapacidad parcial permanente? Es aquel en que se genera la pérdida parcial de un miembro u órgano o de las funciones del mismo y que disminuye su capacidad de trabajo,
Por ejemplo, la pérdida de un dedo de la mano ya constituye un accidente con incapacidad parcial permanente donde el trabajador puede continuar trabajando pero con ciertas restricciones. El siguiente grupo es accidente con incapacidad total permanente, cuando ya la lesión que se genera en el trabajador es una pérdida anatómica o funcional total de un miembro u órgano. En este caso, por ejemplo, se puede considerar la pérdida de un brazo o una pierna donde ya el trabajador no va a poder realizar su trabajo habitual, sino que tendrá que tener un trabajo adecuado. Otro término importante es justamente la definición de la investigación de incidentes. Es un proceso de recopilación, evaluación de datos verbales y materiales que conducen a determinar las causas de los incidentes y o accidentes, o sea, un accidente no es resultado de una sola cosa, sino es una combinación de factores. Y la investigación de incidentes nos permite encontrar justamente estos factores, y tal información será utilizada solamente para tomar las acciones correctivas y prevenir la recurrencia del incidente. Otra terminología que debemos tener en cuenta son las estadísticas de incidentes y accidentes, las cuales son un sistema de registro, análisis y control de la información de incidentes y accidentes, orientado a utilizar la información y las tendencias asociadas en forma proactiva para reducir la ocurrencia de este tipo de eventos. Uno de los puntos que se muestran en las estadísticas son los índices de frecuencia de incidentes, que son datos numéricos calculados a través de una fórmula, y que nos dan una idea de cómo estamos administrando la seguridad al interior de nuestra organización. Este índice se interpreta como cuántos accidentes tenemos para millón de horas hombre trabajadas. Aquí tenemos un ejemplo de cómo obtener el índice de frecuencia de incidentes, donde tenemos los datos clave: 1000 trabajadoras, una jornada de 8 horas, y 150 accidentes ocurridos. Aquí vemos cómo realizar el cálculo de las horas hombre para hallar finalmente el índice de frecuencia de incidentes. Ojo, hay que tener en cuenta que los accidentes leves no ingresan para el cálculo de este índice, pero puede tomarse en cuenta para hallar otros índices. Junto con el índice de frecuencia de incidentes, puede obtenerse el índice de severidad de accidentes, el cual se refiere a la cantidad de días perdidos por cada millón de horas hombre trabajadas. Finalmente, tenemos el índice de accidentabilidad, que es una medición que combina el índice de frecuencia de lesiones con tiempo perdido y el índice de severidad de lesiones, como un medio de clasificar a las empresas mineras. Bien, vamos a pasar a revisar a continuación los aspectos de este tema: investigación y reporte de incidentes. En este capítulo veremos lo que nos indica el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional, Decreto Supremo 055/2010-M, respecto a este tema. El Decreto Supremo 055/2010-M, en el capítulo 16, el artículo 151 nos dice que los accidentes de trabajo deberán ser reportados por los titulares mineros mediante formularios electrónicos que se encuentran en la página web del Ministerio de Energía y Minas, indicada en la diapositiva. Esta información será derivada a la autoridad minera competente según corresponda. Estos accidentes serán catalogados como accidentes leves, accidentes incapacitantes, que se tipificarán en total, temporal, parcial permanente y total permanente, que ya hemos detallado anteriormente. Estos accidentes deberán ser reportados en el cuadro estadístico de seguridad, anexo 13, dentro de los 10 días calendario de vencido el mes. Para el caso de los accidentes mortales, el titular minero de la pequeña minería y minería artesanal debe dar aviso dentro de las 24 horas de ocurrido el accidente mortal mediante el anexo número 7 a la autoridad minera competente. Asimismo, debe presentar un informe detallado de investigación en el formato del anexo número 7 a los 10 días calendario de ocurrido el suceso a la autoridad minera. La labor minera o el lugar donde ha ocurrido el o los accidentes mortales debe paralizarse hasta que el fiscalizador de la autoridad minera competente lo determine.
Y, para el caso del titular minero de la gran o mediana minería fiscalizado por OSINERGMIN, serán de aplicación los formatos de reporte de aviso de accidente mortal y el formato de investigación del accidente mortal aprobados por dicha entidad mediante resolución del Consejo Directivo número 013/2010 OCDE, procedimiento de reporte de emergencias, o la que la sustituya o modifique. En el mismo capítulo del Decreto Supremo 055, en el artículo 152 nos habla sobre la clasificación de los accidentes de trabajo según su lugar de ocurrencia, ya sea dentro del lugar de trabajo o fuera del lugar y horarios del trabajo. Adicionalmente, se aclaran las situaciones en las cuales los accidentes que puedan ocurrir, serán clasificados como accidentes dentro o fuera de las instalaciones del trabajo. En esta dispositiva se continúa con lo indicado en el artículo 152 del Decreto Supremo 055/2010 dentro de las instalaciones de trabajo, en la realización de trabajos de construcción civil, mantenimiento y reparación de maquinaria minera, equipo liviano y pesado u otros cuyas ejecuciones tienen fines mineros, en la realización de estudios, prácticas preprofesionales, supervisión, capacitación, u otros cuyas ejecuciones tienen fines mineros, fuera de las instalaciones de trabajo, en las vías de acceso a la unidad minera y en carreteras públicas, cuando el trabajador está en acción del cumplimiento de la orden del empleador. Seguimos detallando los artículos de nuestro Decreto Supremo 055/2010 donde nos indica en el artículo 153 que todos los incidentes y accidentes deben ser investigados, y básicamente el responsable encargado de realizar estas investigaciones es el supervisor del área, porque es esta persona quien conoce el área de trabajo, las herramientas, los materiales, los equipos con los que se realiza la tarea. También conoce al personal que trabaja bajo su liderazgo, entonces es muy importante su participación en la investigación como líder. También nos dice que, inmediatamente después de recibido el aviso de la ocurrencia de un accidente mortal, la autoridad minera competente dispondrá la inspección e investigación de aquel a cargo de un fiscalizador. Entonces, la autoridad del trabajo también participa activamente en la investigación de los accidentes, específicamente en los accidentes mortales. El artículo 156 del Decreto Supremo 055/2010 nos dice que, la empresa que acumule 2 accidentes mortales en los últimos 12 meses será objeto de una fiscalización, y si persiste la ocurrencia de accidentes mortales, previa a una investigación, puede ser cerrada la operación minera. Entonces, es muy importante la participación de la autoridad minera para determinar el cierre de una operación minera cuando la ocurrencia de accidentes mortales es persistente. Entramos a ver ahora los factores de los incidentes. Ya hace mucho tiempo atrás, se creía que los accidentes se producían por cuestiones aleatorias, del destino, porque todo estaba remarcado en nuestra historia, pero eso no es nada cierto. Los tiempos han cambiado y se sabe ahora que todos los accidentes se producen debido a una red de causalidad, que es lo que vamos a estudiar en este curso. Lo que vamos a ver en las siguientes diapositivas se llama gestión de incidentes, que es un modelo de gestión que permite no solo resolver eficientemente cualquier tipo de incidente que ocurra en la unidad minera, sino también se preocupa por analizar y encontrar las causas subyacentes a determinado incidente, y de esta manera poder atacar la causa, como ya venimos mencionando en el presente curso. Empecemos por conocer las causas de un incidente. Las causas de un incidente son, uno o varios eventos relacionados que concurren para generar un accidente. Tenemos entre ellas la falta de control, que vendrían a ser fallas, ausencias o debilidades en el sistema de gestión, las causas básicas, referidas a factores personales y de trabajo, y finalmente las causas inmediatas, debidas a los actos o condiciones subestándares. ¿Por qué suceden los accidentes? Aquí veremos el modelo de causalidad de pérdidas, donde se analiza el incidente dividido en 3 etapas.
La primera sería la etapa post-pérdida o post-contacto, la segunda etapa, denominada de contacto donde se desarrolla el incidente como tal, y la tercera etapa pre-pérdida o precontacto. ¿Qué es lo que sucede? En la post-pérdida se ven ya los daños que han ocurrido a la persona, o a la propiedad, porque ocurrió el daño, porque ha sucedido un incidente. El incidente en este caso es un evento no deseado donde ocurrió un contacto con alguna energía. Porque ocurrió el incidente, para que ocurra el incidente deben haber pasado algunos eventos, dentro de estos eventos vamos a encontrar los actos y condiciones subestándares. Sin embargo, estos actos y condiciones subestándares tienen un antecedente, los cuales vienen a ser los factores personales y factores de trabajo. Dentro de estos factores vamos a encontrar el clásico no sabe, no quiere, o no puede. Y justamente estos son los que, reflejados en el campo o ámbito de trabajo, vamos a verlos como un acto o condición subestándar. Todo esto obedece a un control inadecuado o una falla en el sistema de gestión. Lógicamente, si no tenemos un sistema de gestión bien implementado, se va a llevar a cabo todo este modelo de causalidad de pérdidas, donde el resultado final es un daño, lesión o pérdida. Se han revisado anteriormente las causas de los accidentes, ya que son el objeto principal de atención, si queremos prevenirlos. Sin embargo, existen otros factores de los accidentes que también tienen importancia para su prevención, como son, la fuente del accidente, el agente del accidente y el tipo de accidente. En la fuente del accidente, tenemos que es el trabajo que la persona ejecutaba en el momento de ocurrir el suceso, y que responde a una pregunta muy importante, ¿qué hacía el trabajador en el momento que ocurrió el accidente? El agente del accidente va vinculado directamente al elemento físico o material del ambiente que interviene en la generación del accidente. El tipo de accidente va vinculado a cómo se da esta interacción, es decir, el contacto. Veamos un ejemplo. En este ejemplo, la fuente del accidente que responde a la pregunta que hacía el trabajador en el momento que ocurrió el accidente, sería el desatado de rocas. El agente del accidente que es el elemento generador del accidente vendría a ser las rocas sueltas, y finalmente el tipo de accidente, sería caída de rocas. En esta diapositiva tenemos el concepto GEMA, que es la abreviatura de los factores que causan los accidentes, los cuales son, la gente, ya sea el trabajador, o cualquier persona que circule por el espacio físico de trabajo, el equipo, donde se incluyen las herramientas, las maquinarias para realizar el trabajo, los materiales, y el ambiente de trabajo, que puede ser afectado por cualquier defecto o falta de protección, e incluso el clima que puede ser factor causal en un accidente. Estas son las 4 variables que pueden afectar o que pueden ser causales de un accidente laboral. En este capítulo veremos una metodología recomendada para la investigación de incidentes, de forma que podamos recopilar la información necesaria adecuadamente, para poder llegar a las causas básicas de los incidentes y plantear planes de acción, para evitar recurrencias. Tenemos 3 razones fundamentales para investigar un incidente. La primera, para conocer las causas del accidente para poder así prevenir accidentes futuros, que es el objetivo matriz de este tema de investigación de incidentes. La segunda, nos ayuda a determinar si alguna desviación en el sistema de gestión dio origen al accidente. Y finalmente, para educar a los trabajadores y supervisores en dirigir la atención a la prevención de accidentes, ya que es la prevención el pilar que nos asegurará la reducción de incidentes. En esta diapositiva, proponemos un listado de los principales factores que debemos hallar cuando ocurre un incidente, que vendrían a formar parte de una de las primeras etapas de la investigación que veremos más adelante. Entre estos, podremos encontrar el tipo de lesión y la parte del cuerpo lesionada, el tipo de accidente que ocasionó la lesión, cuál fue el objeto que ocasionó la lesión, la acción que se realizaba cuando ocurrió el accidente, y, si se incurrió en alguna acción subestándar antes del accidente. Bien, ahora veremos paso por paso la metodología recomendada para la investigación de incidentes. Antes de eso, debemos acotar que se debe perder el menor tiempo posible entre el suceso y el inicio de la investigación, ya que de esta manera se evitan alteraciones de la evidencia, y se identifican los testigos.
Para lograr esto hay que concientizar a los trabajadores en la importancia de reportar los incidentes inmediatamente y realizar la investigación respectiva. La primera etapa de la metodología de investigación de incidentes se llama asegurar, que se refiere a asegurar el área donde ocurrió el incidente, donde lo primero que debemos hacer es inspeccionar la escena buscando otros peligros que puedan causar más pérdidas, y de esa forma poder continuar con las demás etapas de la investigación sin problemas. Debemos mantener a otras personas ajenas a la investigación, incidente o curiosos, alejadas del área. Esta etapa es importante, porque en ella aseguraremos la mayor cantidad de evidencia posible. En esta etapa también identificaremos y haremos una lista de testigos del incidente. Una vez asegurada el área del incidente, pasaremos a recolectar la información relacionada con el evento, que ya vimos anteriormente, y otra información adicional, que nos ayudará a entender mejor el por qué sucedió el incidente. Entre estas tenemos: hacer observaciones personales, tomar las declaraciones iniciales de los involucrados y testigos, tomar las fotografías del área donde ocurrió el incidente, tratando de que no se haya movido ni intervenido ningún objeto en el área, es decir, tal y como quedó luego del incidente. Para esto, se tuvo que haber asegurado bien el área en el paso anterior. Si es necesario, se puede grabar las escenas del incidente, hacer diagramas y croquis para referencias, realizar entrevistas a los involucrados y testigos. Para esto veremos más adelante una metodología para hacer entrevistas, que nos asegure la versión más veraz de lo ocurrido. En esta etapa de la metodología, se hará un análisis del incidente, donde separaremos el suceso por etapas para hacer un estudio más a detalle de lo ocurrido con ayuda de la información recopilada en la etapa anterior. En esta etapa, deberán participar en el análisis, como mínimo, el supervisor del área de trabajo, los involucrados y testigos, el supervisor de seguridad a manera de asesoramiento. El resultado de analizar el incidente en la etapa anterior, nos dará como resultado una secuencia de eventos de cómo ocurrió el accidente. En esta etapa de la metodología denominada determinar, hallaremos la relación entre la secuencia de eventos ocurrido, y los factores de los incidentes estudiados anteriormente, como son los actos y condiciones subestándares, los factores personales y de trabajo, y la falta de control o debilidades del sistema de gestión. En esta etapa es donde encontraremos las causas del incidente. Finalmente, viene la etapa de redactar. En esta etapa se redactará el reporte del incidente y el informe de investigación, con toda la información recolectada, analizada y con los resultados de los análisis hechos. El informe debe contener la identificación de la información, donde se incluye los detalles del incidente, como fecha, hora, lugar, las personas y equipos involucrados, pérdidas o lesiones ocurridas, etc. El informe debe contener también una evaluación del incidente que incluye potencial real de la pérdida y probabilidad de ocurrencia. Se incluye también la descripción del incidente donde se debe indicar lo sucedido, las acciones que ocasionaron el incidente, el contacto y lo que se hizo en el post-contacto para reducir las pérdidas. Luego, viene el análisis de causalidad, donde se colocan las causas del incidente, divididos en actos, condiciones subestándares, y factores personales de trabajo. Finalmente, redactar los planes de acción enfocados a prevenir la recurrencia del incidente investigado y de otros incidentes relacionados. Luego de ver la metodología de investigación de incidentes, veremos un tema anexo y de importancia que nos ayudará a obtener la información adecuada y necesaria, que vendría a ser la materia prima para hacer un análisis completo del incidente. Este tema es la recopilación de evidencias. Las fuentes más importantes son el recurso humano, los documentos, posiciones relativas, partes y componentes. Para recopilar información que sea útil para la investigación, debemos tomar las siguientes acciones: entrevista al personal lesionado, a los testigos potenciales, y otras personas involucradas en el suceso. Inspeccionar el lugar donde ocurrió el suceso. Se debe inspeccionar las condiciones de los materiales, maquinarias e instalaciones.
Veremos a continuación cómo realizar estas dos acciones. Entrevista a los testigos y lesionados es un proceso difícil de llevar, ya que, por temor, nervios, vergüenza u otros factores, los entrevistados alteran la versión real de los hechos para no verse perjudicados. Para esto, el supervisor debe convencer al trabajador de lo valiosa que es su ayuda para la investigación del accidente y de que con la investigación no se está buscando culpables del accidente, sino que conocer las causas del accidente para eliminarlas. Esto es importante que el trabajador conozca para obtener información veraz respecto al incidente. Como recomendación adicional, diremos que nunca se deben entrevistar a los testigos juntos, y también se debe evitar que comenten el accidente entre ellos antes de la entrevista, por los posibles cambios en la declaración. Aquí algunas recomendaciones para realizar entrevistas. El primer punto ya lo vimos en la diapositiva anterior, pedir un relato lo más objetivo posible de los hechos. Cuando la persona esté haciendo el relato, no interrumpirla por ningún motivo. Tampoco tomar notas escritas, pues ello solo lleva al nerviosismo de la persona. Tomar nota mental y guardar cualquier duda para cuando la persona haya terminado su relato. Como ya mencionamos anteriormente, este proceso es delicado y hay que tener mucho tino al momento de entrevistar a los testigos e involucrados. Hacer preguntas que complemente el relato. En esta parte, el entrevistador, que puede ser el supervisor, hace preguntas al entrevistado sobre alguna duda que se le haya presentado durante el relato del entrevistado. En esta parte el entrevistador deberá ser lo más imparcial posible. En muchos casos, se da que el entrevistador hace preguntas con el objetivo de desviar la versión del entrevistado hacia lo que le conviene, o pone la versión propia en la boca de otra persona. Por ello, tratar de llegar al máximo de objetividad e imparcialidad posible. Verificar si el investigador comprendió lo que sucedió. En esta parte el entrevistador repite la versión que entendió y pide la corrección al entrevistado si ha habido algún malentendido. Discutir con el entrevistado posibles medios para evitar la repetición del accidente. Este último paso del esquema, lo realizamos con dos objetivos: reforzar el objetivo inicial de la investigación, que va dirigida a eliminar las causas, y lograr una mayor participación y motivación del trabajador a través de su discusión. La inspección del lugar del incidente. Este apartado corresponde a la etapa recolectar de la metodología de investigación de incidentes desarrollada anteriormente, y nos dice que, al realizar esta inspección, el supervisor debe ubicar la posición que la persona tenía antes del accidente y en la que quedó luego del mismo, ver cuáles fueron los movimientos que cada uno hizo antes, durante y después del accidente, y buscar las condiciones que hicieron posible el accidente. Para todo esto se necesita que el lugar no sea arreglado después del accidente. Esto requiere que el paso anterior de la metodología asegurar se haya llevado a cabo adecuadamente. Finalmente, la inspección de los equipos y materiales involucrados, que pueden ser parte del sitio del suceso, al igual que en el estudio del sitio del accidente. Ahora se trata de ver si alguna condición del equipo contribuyó al accidente. Puede suceder que haya defectos en el diseño, como también defectos en su operación. En este último capítulo del curso, veremos algunos temas relacionados al análisis de incidentes, las medidas correctivas, preventivas y un tema complementario que trata sobre los costos de los incidentes. Cuando se realiza el análisis de los accidentes, se deben analizar las causas que lo ocasionaron y las circunstancias en que ocurrió dicho suceso. El análisis de accidentes se puede realizar desde dos puntos de vista: análisis clínico, que involucra los factores tanto del lesionado como los del ambiente laboral, y análisis estadístico. Este análisis está basado en datos históricos e índices de frecuencia y severidad. Esta parte ayuda a llevar a cabo las etapas desarrollar y determinar de la metodología de investigación de incidentes vista anteriormente. Para complementar lo visto en la diapositiva anterior, diremos que,
Toda estadística requiere datos obtenidos mediante la investigación, la cual permite determinar la causa real del accidente, los factores y errores humanos que intervinieron y las condiciones inseguras. Además facilita determinar el alcance y calidad del plan de seguridad y la corrección del mismo. Entonces, como parte final diremos que el análisis de incidentes busca las causas de los accidentes, y en base a esto, determinar las acciones correctivas y preventivas, que viene a ser la corrección del incidente. En este apartado, veremos los costos incurridos a causa de un accidente. Esto lo asemejaremos a un iceberg, donde la punta del iceberg, que es lo que tenemos a la vista y es una parte pequeña, representan los costos directos del accidente. Y en la parte inferior, que es la parte más grande del iceberg y que no está a la vista, representan los costos indirectos del accidente y que son mucho más altos que los costos directos del accidente. Es importante entonces, que todos los trabajadores de la empresa conozcan cuánto dinero representa un accidente, y esto es adicional al daño ocasionado al accidentado, el cual no tiene precio. Aquí vemos los costos directos del accidente, relacionados básicamente al trabajador, y en caso se tenga un accidente con daño material, se debe incluir los daños materiales directos del accidente. Finalmente, en esta parte se ven los costos indirectos del accidente, los que no se ven, pero se están incurriendo a causa del accidente. Entre ellos, tenemos la jornada laboral perdida, ritmo de producción alterado, horas extra a otros trabajadores para reemplazo, deterioro de la imagen de la empresa, pérdida de clientes, etc. Para finalizar con el curso, uno de los resultados finales de la investigación de incidentes son los planes de acción determinados para evitar la recurrencia del incidente. Por ello, es necesario verificar la eficacia de las acciones tomadas. Entonces, la mejor forma de determinar si una acción es eficaz, es si se comprueba que no se ha repetido un incidente o accidente por esa acción o relacionado con la acción tomada. Sin embargo, para lograr este resultado es necesario hacer un seguimiento al cumplimiento de las acciones tomadas. Este seguimiento se puede realizar mediante metodologías de monitoreo, y se realiza periódicamente mediante auditorías internas en la empresa, donde se hace un monitoreo del desempeño de la gestión de seguridad de la empresa. Les agradecemos por confiar en nosotros. Muchas gracias y hasta la próxima. Video de propiedades en ITEG.